y su juramentación. Pues por eso nos conectamos a esta hora con congresistas de ambos partidos y saludamos hasta ahora a la senadora Paola Holguín. Bienvenida a la W, senadora. Muchas gracias. Buenos días para ustedes y para todos los oyentes. Y también nos conectamos a esta hora con el senador Pablo Catatumbo del Partido Comunes. Bienvenido a la W. Muy buenos días a la W, a ti, a todos tus oyentes. Sí. Y aquí estoy atento a las inquietudes. Sí, senadora Paola Holguín, quiero comenzar con este anuncio que hizo el expresidente Uribe desde Cúcuta. Él pidió una intervención militar en territorio venezolano y pues le pregunto, ¿no cree también que esto es agitar quizá una guerra transnacional, regional con Venezuela, pues con este pretexto de sacar a Maduro? ¿Hasta dónde puede llegar la soberanía, que es lo que también reclamó Nicolás Maduro? Varios puntos son importantes allí. El primero es entender que el derecho y la costumbre internacional contemplan la posibilidad de intervenir en situaciones internas de países que política, económica y militarmente amenazan la paz y la estabilidad mundial, o cuando se han cometido graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que es el caso de Venezuela. Aquí no tomó posesión ningún presidente. Aquí simplemente se consolidó un régimen dictatorial y criminal, juramentando a pesar de haber perdido con un 70% las elecciones, como se demuestran en unas actas públicas que hoy están custodiadas por el Banco de Panamá. 2. Aquí hay otro tema que es importante considerar, y es que hoy el régimen de Maduro, contemos solo los últimos 10 años, tiene una gran responsabilidad, o es responsable, según la ONG Provea, de más de 9.400 asesinatos. Hoy se habla de más o menos, según el Foro Penal, más de 1.800 presos políticos, algunos incluso menores de edad, algunas personas con graves limitaciones físicas y mentales. Solo en enero, en lo que llevamos de enero, hay 83 arrestos ilegales, hay muchas denuncias, cientos, miles de denuncias de torturas, y todo este tema lo está analizando y han sacado sendos informes la CIDH y la Corte Penal Internacional. Este es un tema que no es político, este no es un tema ideológico de izquierdas o derechas, este es un tema judicial, este es un tema de justicia internacional. Sí. Este es un tema que afecta gravemente la seguridad del hemisferio. Sí, senador Pablo Catatumbo, sobre esta propuesta también le quiero preguntar de la intervención militar que propone el expresidente Álvaro Uribe. No sé si sea la mejor vía, pero pues lo cierto es que en Venezuela pues lo que se dice es que no hubo transparencia, no hay democracia. ¿Usted respalda o qué considera de esta propuesta de intervención militar? A ver, no, pues por supuesto la rechazamos. Colombia está cansada de la guerra interna, y si vamos a trascender esos límites y a hablar de guerras internacionales, pues peor. La guerra nunca ha sido una buena solución, solo causa dolor, odios, muertes, y por eso a nosotros nos parece de doble moral hablar de intervenciones internacionales en un país cuando lo que se debe respetar es la autodeterminación. Un problema venezolano que tienen que arreglar los venezolanos. Sí, senadora Paola Holguín, pues... Si hubo robo de elecciones o no, eso aquí en Colombia también ha ocurrido, pero nadie, esos sectores que hoy se pronuncian de manera precipitada, pidiendo, aquí en el año 70 hubo una absoluta y clara violación del régimen institucional cuando se robaron las elecciones del señor Rojas Pinilla e impusieron a un candidato conservador, Misael Pastrana, pero no hubo esos revuelos que hoy vemos. Sí. Pero también en los Estados Unidos, ustedes recordarán cómo el presidente Trump, cuando ganó Biden, dijo que Biden se había robado las elecciones y que el que había ganado era él. Entonces, y tampoco nadie
se rasgó las vestiduras. Entonces yo creo que frente a esos temas que son internos, sí debemos respetar que sean los mismos países los que resuelvan sus líos internos, porque esto es un lío eminentemente interno. Claro. Sí, senadora Paola Holguín, a propósito de esa propuesta que hace el expresidente Álvaro Uribe, pues hay que pensar que nosotros en Colombia tenemos una extensa frontera con Venezuela y que, por supuesto, una decisión como esa afectaría a los colombianos, no solo los que viven en Venezuela, sino los que están en la frontera. ¿Ustedes no han evaluado eso? Hemos evaluado muchas cosas, pero déjeme hacerle primero varias claridades al señor Catatumbo. Es cínico que hable de doble moral frente al tema de la guerra, el que perteneció a una estructura criminal que le hizo la guerra a millones de colombianos y que es responsable de tantos asesinatos, secuestros, desplazamientos forzosos. Eso sí es doble moral. Justamente el presidente que hoy avala el robo de una elección hace parte de otra estructura criminal, el M-19, que surgió por ese supuesto robo electoral del que está hablando el señor Catatumbo. El tema del robo de las elecciones no es lo único que avala la intervención en Venezuela, que se está pidiendo además no que la haga Colombia, que se sabe que no la va a hacer teniendo un gobierno aliado. Se le está pidiendo a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, que son los que tienen que intervenir, porque es que aquí hay unos temas claros de violaciones a los derechos humanos, de violaciones al derecho internacional, de violación a la democracia, y no solo de venezolanos, de colombianos en ese territorio también. Hay colombianos que son presos políticos, hay colombianos cuyas casas fueron marcadas y fueron expulsados de Venezuela. Yo lo vi con mis ojos en la frontera. Entonces aquí hay mucho más que eso, y llama la atención que hablen de autodeterminación de los pueblos cuando a este gobierno le ha encantado intervenir en todo, en Perú, y por eso el Congreso lo declaró persona no grata, en las elecciones de Argentina, en Israel. En cuanto tema puede intervenir, interviene, pero frente a una dictadura criminal y dictatorial no lo hace. Y ese tema no es solo interno, porque la alianza del régimen de Maduro con organizaciones narcotraficantes y terroristas internacionales representan un enorme riesgo para toda la región. Y sí, claro que se calcula, pero lo más grave cuando tenemos cuando tenemos 2.219 kilómetros de una frontera tan porosa, llena de pasos ilegales, es que se mantenga ese régimen criminal allá que ha permitido que esas estructuras se consoliden y delincan de la frontera. Yo lo he dicho y lo repito, solo si Venezuela recupera la democracia, las libertades y el orden, Colombia recupera la paz. Señor Catatumbo, recientemente usted dijo que durante la posesión de Álvaro Uribe hubo mala puntería y que por eso falló el atentado contra el presidente en ese momento. ¿No es hipócrita ahora hablar de que porque aquí se hace, entonces allá también debe dejarse que internamente resuelvan el problema? Es un tema de derechos humanos, de lo correcto, de un dictador como Nicolás Maduro, que hoy por hoy incluso tiene $25 millones de precio por su cabeza por una serie de delitos de narcotráfico. A ver, primero te aclaro con respecto a lo de Álvaro Uribe. Yo no sé por qué aquí hay sectores que le tienen miedo a la verdad. Estamos hablando de un hecho que aconteció hace 22 años, o 21. Estuvo en el 2003, en la posesión del señor presidente. El señor presidente, con todo respeto lo digo, por su persona, hizo una campaña en contra del diálogo, en contra de la solución negociada, en contra del acuerdo humanitario. Y situémonos en aquella época, no ahora. En aquella época había una guerra abierta y el señor presidente hizo una campaña diciendo que iba a romper todo tipo de comunicación y diálogo con nosotros, que descartaba la solución política y realmente y efectivamente hizo la guerra durante 8 años, que fue tal vez la época, el momento en el que mayor se tensó el arco de la guerra y hubo una confrontación muy violenta. Es que ustedes acá en la ciudad tal vez no daban cuenta de lo que pasaba, pero en el Caquetá, en el Putumayo,
en el Meta, en el Tolima, en Antioquia, una confrontación muy, pero muy fuerte. Ese era el panorama de esos momentos. Las FARC nunca han negado, ni en su época de guerra, ni en su época de paz, que nosotros aceptamos el reto. Y dijimos, si cierra las puertas, pues entonces guerra es guerra. Y entonces eso fue lo que yo dije, pero refiriéndome a un episodio de la historia. No podemos negar que eso pasó. Y pues hoy nuestra posición es distinta. Firmamos los acuerdos de paz, dejamos las armas y estamos transitando hacia un camino que ojalá nos conduzca a una paz total. No son afirmaciones para ahora, sino referidas a una pregunta que me hicieron sobre un hecho histórico, el que yo no puedo negar. Más bien sería hipócrita de parte mía estar diciendo, no, mire, eso no ocurrió y que lo lamentamos y que no. ¿Sí? Sí. Así no es como vamos a llegar a la paz, sino reconociendo que precisamente ese tipo de acciones son las que se acabaron con las FARC en el momento en que firmamos la paz. Sí. Senadora Paola Holguín, yo quiero insistir en algo, y es que esta solicitud del expresidente Uribe sobre una intervención militar, pues dicen algunos lo que podrían causar es una guerra, que se desate una guerra en la región. Las intervenciones en general han salido más y por lo menos pues han terminado en más conflicto, por ejemplo, como la que se vive en Gaza. Y a propósito, pues ustedes lo que se menciona es no han rechazado contundentemente esta guerra en Gaza, entonces aquí también no hay doble moral en pedir que se solucione un conflicto en Venezuela, pero también teniendo como punto de partida que en general las intervenciones históricamente no han salido bien. Varias cosas. La primera, yo les pido que revisen las declaraciones del Centro Democrático. Recuerdo perfectamente que el expresidente Álvaro Uribe, en un evento que tuvimos el año pasado, desde Jericó, Antioquia, recién iniciaba todo el tema entre Israel y Hamás en Palestina. Es una declaración clara sobre cómo nuestro partido siempre ha defendido la postura de la necesaria convivencia pacífica y el respeto a los derechos a las dos naciones. Pero también hemos sido claros en que este gobierno que se ha ensañado contra Israel, nada ha dicho contra Hamás, por el contrario, ha sido felicitado por una estructura criminal y terrorista que fue la que inició este proceso de esta última guerra. No fue Israel, fue Hamás, y esa parte no se puede olvidar. Varias cosas al señor Catatumbo. La primera es que el diálogo no lo rompió Uribe, no lo rompió Pastrana, lo rompieron ustedes el 21 de febrero de 2022, en un proceso en el que venían tomándole el pelo al país, porque para la FARC y el ELN los procesos de paz siempre han sido una estrategia de guerra. Ustedes desde el Caguán seguían delinquiendo y fueron ustedes los que terminaron el proceso. Y se habla de manera muy recurrente de la guerra, de la supuesta guerra de Uribe. Aquí lo que hubo fue una política de seguridad democrática, una política cuyos resultados ni siquiera pudo negar el informe de la Comisión de la Verdad, aunque con su animadversión al presidente Uribe, una reducción del homicidio de 28.000 a 15.000, una reducción del secuestro de más de 2.800 a 282, una mayor protección a los indígenas, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos. Entonces, ojo con la hipocresía. Aquí dato mata relato. Y los datos son muy claros, señor Catatumbo, sobre lo que implicó en reducción de todos los delitos de mayor impacto, en recuperación del territorio. A usted se le olvida que por culpa de los criminales, guerrilleros y paramilitares, casi 300 alcaldes no podían despachar desde su territorio. A usted se le olvida que Colombia tenía más de 100.000 hectáreas de coca y que sufríamos un grave desplazamiento forzoso y un reclutamiento de menores que hoy se ha vuelto a agravar. Nosotros en el gobierno Petro regresamos a cifras de secuestro que no veíamos hace más de una década. Y el reclutamiento forzoso hoy tiene un tema muy grave que a mí me asusta que las ONG escondan, y es que la mayoría de los menores reclutados hoy pertenecen a comunidades indígenas. Entonces no me vengan a mí a hablar de paz. Sí.
los que han hecho siempre la guerra, los que han martirizado al pueblo colombiano y los que han usado a Venezuela no solo como santuario, sino hoy como retaguardia estratégica, porque gran parte de los criminales de la FARC y del ELN delinquen desde territorio venezolano. Senador Pablo Catatumbo, en su anterior respuesta usted dice que en Colombia hay sectores que le tienen miedo a la verdad. Yo quiero que entonces usted nos demuestre si le tiene o no le tiene miedo a la verdad. ¿El gobierno de Nicolás Maduro respeta al 100% los derechos humanos o es un gobierno violador de los derechos humanos? Esa respuesta tienen que resolverla los venezolanos. No somos nosotros un partido que está propugnando porque en Colombia se instaure la paz por fin, el que va a comenzar a descalificar otros gobiernos, porque yo conozco cuando el gobierno de Pinochet, que esa sí era una dictadura abierta y criminal, pero el gobierno colombiano nunca dijo nada, nunca se opuso a lo que estaba pasando aquí ha habido no solamente en Chile, dictadura en Argentina, en la guerra de las Malvinas, en dictaduras en Brasil y en muchos países, en el Perú, que la alabábamos cuando estuvo Fujimori. Y ahora, entonces, por eso hablo de doble moral, y con esto no quiero ofender a la senadora, a quien le digo además que debe ser respetuosa con sus calificativos. Está hablando con un colega. Yo no he usado adjetivos descalificantes contra nadie. Cuando hablo de doble moral no estoy hablando solamente de ese sector, sino de muchos que hay en Colombia que realmente tienen doble moral. Entonces, ponerme a mí, Julio, usted a decir si en Venezuela se violan o no los derechos humanos, pues aquí también. Aquí hubo 8 millones de personas desplazadas y despojadas de sus tierras. Eso no es una violación de los derechos humanos. Que ha habido miles de desaparecidos, asesinatos. Ahora llevamos 422 compañeros asesinados ya en La Paz y en absoluta impunidad, sin que se sepa quién es el que lo mata, sin que hayan investigaciones serias sobre el origen o los autores intelectuales de eso. Y entonces por eso digo, bastantes problemas tenemos en Colombia para venirnos a armar otro que implicaría un daño muy grave a la economía, dado que tenemos 1.200 kilómetros de frontera con Venezuela, tenemos un comercio internacional y en alguna ocasión llegó a costar o a intercambiar 8.000 millones de dólares. Sí. Entonces no sé, creo que es mejor dejar que eso lo resuelvan los venezolanos y no estar interfiriendo, porque nos tocaría que intervenir. La senadora Paola dice que el gobierno colombiano de Petro interviene en todo, pero Petro no ha intervenido en Gaza, simplemente ha dado declaraciones. Sí. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es la intervención militar que están pidiendo de allá. La intervención militar es desastrosa en cualquier. Otra cosa es que usted diga opiniones y defienda los intereses nacionales. Pero sí. Por eso hablo de cierta doble moral, porque frente a Chile nunca se pronunció Colombia. Por eso mucha gente en América Latina comenzó a llamar a Colombia el Caín de América, porque cuando entre las Malvinas la posición de Colombia fue bastante equivocada. Sí, pues frente a las dictaduras, pues, a todas las dictaduras de derecha en el mundo, el país colombiano en otras épocas. Sí, pues es el senador Pablo Catatumbo del Partido Comunes. Le agradecemos por conectarse a esta hora en la W y también agradecemos a la senadora Paola Holguín por que seguirá siendo el tema de la semana, Venezuela y la posición de Nicolás Maduro.